muy informada y muy preparada en todos estos temas, pues vamos a dar comienzo a esta otra parte donde vamos a ver la opinión, más que la opinión, la visión y un poco qué se está haciendo desde cada una de las comunidades autónomas. Para esto me acompaña en la mesa, a mi derecha está Ángel Marinero Peral, que es director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León. Él es arquitecto urbanista por la Universidad de Navarra, ha sido director general de Urbanismo y Política de Suelo de la Junta de Castilla y León en la legislatura pasada y además él es funcionario del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. A su lado está Isidro Javier Zapata Romero, que es director general de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial de la Consejería de Fomento de la Comunidad de Castilla y La Mancha. Él es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Y a mi izquierda está don José Antonio Acosta Morales, porque si bien tenía prevista su asistencia doña Ana Gomendio López, que es la directora, ella al final no ha podido venir. En fin, son situaciones que a cualquiera nos puede ocurrir. Y en su lugar, como digo, está aquí don José Antonio Acosta Morales, que es coordinador de oficinas y programas de rehabilitación de la Consejería de Transporte, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene máster en Gestión de Promoción Inmobiliaria y Vivienda Social. En fin, tengo aquí un montón de títulos y de méritos que tiene don José Antonio para estar aquí. Y yo les agradezco de antemano el esfuerzo que han hecho por estar aquí en esta jornada y que además nos va a servir para tener esa visión un poco más amplia, que es la que pretendemos aportar con su intervención. Años anteriores siempre pues hemos aportado nosotros cuál era la visión de qué se estaba haciendo desde la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo creo que todos o casi todos sabéis lo que se está haciendo y lo próximo será quizá a lo largo de esta semana la publicación de la orden de la convocatoria de las nuevas ayudas, tanto de la segunda convocatoria de las ayudas del Estado de la Comunidad Autónoma como la primera convocatoria de ayudas con cargo al plan del Estado, y que va a suponer poner a disposición de los ciudadanos aproximadamente unos 9 millones de euros para las diferentes líneas que contienen el plan, tanto para rehabilitación como para ayudas al alquiler. Fundamentalmente las ayudas el grueso de las ayudas está en rehabilitación. Pero como digo, yo prefiero de entrada escuchar a mis compañeros para que ellos cuenten y nos den a todos información de qué se está haciendo en estas comunidades autónomas. Así que Ángel tiene la palabra. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Yo voy a compartir con vosotros algunas reflexiones, evidentemente espero que desde mi punto de vista, totalmente coherentes con las que nos ha contado Ángela de la Cruz, porque están basadas en una misma experiencia. Retrocedemos al año 2011, empieza nuestra legislatura autonómica y municipal y planteamos un programa de actuación en esta legislatura de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Bueno, en aquel momento lo veíamos como un camino. El chiste fácil es decir, hombre, por R en castellano empiezan muchas cosas, como por ejemplo recortar. Y esto lo haces porque no tienes un duro. Y yo ese tipo de crítica pues la asumo completamente. No tengo ni un duro yo, ni las empresas, ni los particulares. La situación ha cambiado drásticamente respecto de una época anterior relativamente reciente. Podemos llorar por las esquinas o podemos buscar nuevos caminos y nuevas soluciones. En la construcción y en todos los ámbitos. Ya me gustaría a mí que me hubiesen salido las cosas tan bien como a mi vecino comercializador de vinos de Rueda, que el hombre vendía hace 10 años muchos vinos de Rueda por España. En un momento determinado se dijo voy a venderlos en Alemania, vendía alguno, hasta que un día feliz de su vida pues conoció a un chino cualquiera, sino un mayorista importador, y todo cambió, y cambió él, cambió su vida, cambiaron sus coches y sus vacaciones. En fin, bueno, para la construcción y el urbanismo parece que eso no funcionó, porque yo conozco gente que ha intentado venderle un sector de suelo urbanizable a los chinos y no le ha salido bien, porque lo de engañar a la gente como un chino es un dicho español completamente falso. Por lo tanto, por ahí no vamos bien. Pero es evidente que hay que buscar nuevos caminos. En el 11 dijimos eso, cuando el Gobierno de España nuevo actual
actual entró en el año 12, muy rápidamente empezaron a hablar de un mismo lenguaje. De hecho, la ley que se aprobó en 2013, Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, y hoy estamos aquí hablando de lo mismo, y hoy estamos aquí más convencidos que en el 11 de que, no sé si es el único camino, pero es uno de los caminos. Al mismo tiempo, pues, tenemos una realidad en España, en Castilla y León, depende de la ciudad. Esta es una de mis calles favoritas de la ciudad de Valladolid, en la que vivo yo, que está hecha con una foto de Street View por la mañana, por eso no hay nadie por la calle, porque vas hasta ahora y está llena de gente. Lo que pasa es que es una gente que te inhibe un poco para ir con corbata haciendo fotos con la cámara de fotos. Bien, tenemos unos barrios en nuestras ciudades, unas barriadas, depende. Si estuviéramos en Barcelona habría que poner aquí 7 plantas más. Si estamos en una pequeña ciudad, a lo mejor pensamos en casas de adobe de planta baja construidas en la misma época, en la época de la industrialización rápida, el éxodo rural. Personas mayores de aquella época utilizan una frase que me dicen: es que la gente tenía que vivir en algún sitio. La gente llegaba a trabajar en las fábricas, había que alojarla, y tenemos ese parque construido que está en un proceso de deterioro, igual que la salud de las personas. Cumplo 50 años y me pasan una serie de cosas que me las iba a decir, pues a los edificios, unos más, otros menos, les van pasando las mismas, y esa es una realidad. Y es una realidad que, si sabemos lo que ocurre, vemos los telediarios, de repente en la periferia de París, en la periferia de Londres, no sé qué, bueno, cuando uno ve lo que pasa en otros sitios y ve que hay unas circunstancias más o menos similares, pues siguiendo con la analogía médica, es mucho mejor la prevención que deja de esperar a que los problemas se conviertan en inevitables. Vemos el trabajo que hemos hecho desde las administraciones y vemos que realmente ahí tenemos una nueva frontera, y esta es una pequeña reflexión solamente de que los planes generales de ordenación, la política municipal se preocupa de muchas cosas, hemos avanzado en muchos campos, pero el preocuparse por la ciudad construida, por la ciudad consolidada, por lo que pasa en el medio urbano, es realmente una frontera en la que estamos llegando todavía. Hay una distorsión, y esta es una imagen hecha con una ciudad que es Valladolid, que tiene 300.000 habitantes, y ya digo que habría que matizarlo si habláramos de una ciudad media o habláramos de una ciudad mayor. Pero para una ciudad de 300.000 habitantes, la población, le preguntas a alguien: ¿tú cuál crees que es una calle típica? Y te pondrían esta foto, que es la Plaza Mayor de Valladolid. Vamos al diccionario de la Real Academia. ¿Qué es típico? Típico es lo normal, lo ordinario, lo corriente. Esto no es para nada lo típico, esto es un sitio excepcional. Una calle típica de Valladolid, esta es una calle típica de Valladolid, con edificios de finales de los 60, esta es una calle típica de Valladolid, con edificios de los 70 aproximadamente, y esta es una calle típica de Valladolid, con edificios de primeros de los 80, se parecen muchísimo. Aproximadamente, con el censo en la mano, con datos estadísticos, con alguna dificultad, más del 50% de la población de las ciudades españolas vive en barrios, barriadas, construidas en 30 años, en los años de la industrialización. Aquí hay algún matiz. Yo, dentro de Castilla y León, esta es la ciudad más grande en Castilla y León. Si viviera en una ciudad de 50.000 habitantes, en vez de estos barrios, estaría hablando de barriadas con unas casitas bajas, que allí se llaman casas molineras, construidas con adobe, pero las circunstancias son todavía incluso peores. Depende, y si estuviéramos en Barcelona, hablaríamos de unos bloques tremebundos. Pero el concepto de construcción de mala calidad, de construcción que el que ha podido se ha ido de allí, hay queda una población envejecida que no puede, que han llegado otros nuevos con sus circunstancias, con lo cual hay un tema constructivo y hay un tema social que se mezcla, y hablamos de un concepto de espacios urbanos vulnerables, es decir, pueden estar más o menos mal, pero pueden estar mucho, mucho peor. Y esa realidad es la que tenemos que afrontar. No nos lo inventamos sobre la marcha, tenemos una experiencia muy amplia. La orientación de los planes de vivienda, en nuestro caso, ha sido una experiencia exitosa. Son 50 áreas de rehabilitación integrada o áreas de renovación urbana en la comunidad autónoma, que empiezan con un boca a boca, porque hay una gestión municipal muy importante. Al principio a los ayuntamientos les da un poco de miedo, luego cuando ven el éxito, porque es una política muy rentable en términos de alcalde, porque esa implicación municipal y ese carácter de obras pequeñas, muchas obras pequeñas, además como son pequeñas van las empresas locales, los ayuntamientos terminan encantados, con matices, y la prueba es que yo he gestionado en 10 años 58 áreas de rehabilitación integrada o ARUS, con un total de en torno a 14.000 viviendas, además de la urbanización de no viviendas, y en este momento tengo una lista de espera de 75 para 35.000 viviendas, que siempre les digo, pero vamos a ver, ni aunque tuviera todo el dinero que he tenido y todos en fila, pues no iba a terminar. Bueno, bien, es que ha salido bien, lógicamente se forma la fila.
Pero es muy importante lo que vamos a ver, cómo vamos evolucionando desde un concepto inicial de un área que lo que buscaban era, oye, vamos a poner el centro histórico, esto al lado de la catedral, aquí lo de la izquierda, que los edificios, bueno, vamos, que viene el turismo, no sé qué, y poco a poco vamos evolucionando, porque nos vamos encontrando lo que sucede en el interior de esos centros históricos y vamos evolucionando con una dimensión más social para terminar en áreas de rehabilitación de barrios, de los barrios que os ponía las fotos al principio. Al mismo tiempo, mediante un trabajo a veces de hormiguitas, poquito a poco, empezando por lo más llamativo, hemos tenido un montón de programas de rehabilitación pública, al principio con lo más monumental, pero terminando en cosas mucho más domésticas, y eso ha tenido un efecto que hoy en día la ciudadanía ya asume que la rehabilitación, la recuperación, la reutilización de lo que tenemos, pues es algo a tener en cuenta de partida, incluso con prioridad a construir cosas nuevas, empezando por lo más llamativo, cosas que antes no se valoraban, pero terminando con cosas mucho más domésticas. La rehabilitación privada, la asignatura pendiente, esto realmente puedes coger datos de aquí y de allá según el año, pero es evidente que estamos hablando de un esfuerzo público y que el reto, el desafío que tenemos que tener es cómo conseguir que lo que se hacía con una inversión, una ayuda pública, y si no, no se hacía y era excepcional en el contexto general, cómo hacerlo normal, cómo hacerlo general, cómo hacer que la inversión privada, que haya una rentabilidad y que sea posible hacerlo. ¿Lo hemos conseguido? No, estamos exactamente ahí. Cito instrumentos rápidamente porque no tiene sentido aquí contarlos. Una estrategia de rehabilitación integral que hemos estado aplicando como mecanismo orientador todos estos años. O ha hablado Ángela de la Cruz de algo pues, que aparece muy humilde, muy del día a día, que es la inspección técnica de edificios. ¿Qué me interesa a mí citar de la inspección técnica de edificios? Hay que decir que nosotros tenemos un grado de implantación alto gracias al compromiso de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, esto que decía Ángela del 1%, hombre, yo tengo 15 ayuntamientos mayores de 20.000, como tiene su ordenanza, estoy en el 70% de la población con ordenanza ITE. Es poco mucho, la botella está llena medio vacía. Hombre, yo creo que está bastante llena y está en un punto que a mí me parece que hay que seguir, pero esto no cambia de la noche a la mañana. O sea que ese trabajo de los ayuntamientos... ¿Por qué os pongo estas fotos? Estas fotos son todo fotos del centro histórico de la ciudad de Burgos, a 100-200 metros de la catedral, que es Patrimonio de la Humanidad, pasa el Camino de Santiago por debajo de estas calles. ¿Qué me ha dado la ITE? Esto está todo dentro del espacio privado, detrás de la puerta que separa el espacio público del espacio privado. La ITE me ha dado un montón de información que yo antes no tenía y la ITE ha hecho que un área de rehabilitación del Centro Histórico de Burgos, concebida hace 10 años, cuando nace, son 10 años de gestión, esto es el Camino de Santiago, vamos a ponerlo esto con unos pavimentos porque vienen los peregrinos alemanes y tal, y vamos a dejarlo esto estupendo. Y la parte, y le está puesto ahí, hay unos volardos ahí tremendos, pero al mismo tiempo sobre la marcha entran los servicios sociales en los edificios, empezamos a tener esta información, se descubre infravivienda, se podía intuir, se sabía las cosas que pasaban, pero se descubren estas realidades y poco a poco se termina siendo un área de rehabilitación orientada a la recualificación y regeneración de un área con unos problemas sociales tremendos y termina como un área de rehabilitación ejemplar en ese sentido. Quiero decir que la ITE nos ha permitido o nos va a permitir tomar decisiones de inversión pública que a lo mejor, bueno, pues las que tomamos hace 10 años cuando alguien decidió allí en Burgos decir, oye, voy a poner un pavimento fuera de esa puerta en el espacio público, hay unos pavimentos de primer mundo, hay unas fuentes ornamentales, bueno, que han costado lo que han costado, que hoy en día nos da hasta un poco de vergüenza, y detrás de la puerta tenemos el tercer mundo. Ahora lo sabemos lo que hay. ¿Las decisiones de inversión pública serían las mismas? Yo creo que no, yo creo que no serían las mismas y esa información tiene un valor muy útil. Aprovecho también para dar ánimos en este punto. Todo este lío que nos ha contado Ángela, vamos haciendo luz. Nosotros vamos a tener operativo a fin de año un programa que hace la ITE y la Inspección de Evaluación de Edificios a la vez, de forma unificada, y estos 15 ayuntamientos con sus ordenanzas, pues ya hay un grado de cumplimiento bastante aceptable. Bueno, premios de construcción sostenible que van en la misma línea, y llegamos finalmente pues, al momento en el que estamos, en el momento presente, de que las leyes, como decía muy bien Ángela, no solucionan los problemas, pero son herramientas que necesitamos. Nosotros acabamos de aprobar una ley de regeneración urbana que es el desarrollo autonómico de la ley de las 3 Rs y que yo me canso de decir no es la solución, ni trae aquí, no es la Biblia ni el Testamento, es una herramienta que necesito para trabajar unos problemas. Esos ARIs que os contaba, esa actuación, ese protagonismo de los ayuntamientos trabajando en rehabilitación, lo que queremos es hacerlo más fluido, hacerlo más fácil, hacer que lo que era difícil
realmente esa nueva frontera, de que haya mecanismos de incentivos en términos económicos para que pueda entrar la empresa privada. Bueno, es nuestro desafío y vamos a ver cómo nos acercamos a él, y esto no es más que una herramienta, es un paso hacia adelante en ese sentido. Un par de comentarios finales. Según voy terminando, paso a las imágenes, y simplemente, en vez de comentar las imágenes, que son hablar de los tipos y de las cosas de rehabilitaciones, yo, cuando hablamos de estas actuaciones, pues me gusta poner un ejemplo, una pequeña anécdota del mes de mayo de este año, donde fuimos a visitar una pequeña área de rehabilitación integral, un ARI, en la ciudad de Palencia. Palencia, que es una capital de provincia pequeña, de 80.000 habitantes, como pequeña capital, y donde había una barriada de finales de los 40 con una calidad constructiva pues de la época, o como decían allí, son unas casas que la niebla, que en Valencia hay mucha niebla, la niebla entra sin abrir la ventana, porque bueno, pues hay un ladrillo y está la casa, ¿no? A veces han cambiado las ventanas, y cambiando las ventanas pues han puesto peor las cosas, porque vienen las condensaciones, bueno, un desastre. Entonces llego allí y me encuentro a la gente pues muy contenta. Esto, bueno, son periféricos de las casitas, lo que hablaba de que en las ciudades pequeñas, y esto es una cosa que la hemos comentado Manuel y yo, que desde un punto de vista centralista, madrileño o catalán, pues claro, había barrios. ¿Y qué tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos amplios espacios periféricos con casitas, pero es el mismo problema: población envejecida, gente que casi no puede salir de casa, unas humedades terribles porque esas casas no tienen cimentación, donde sale la gente que sale, pues se meten los inmigrantes, muy parecido a las grandes barriadas de la periferia de Barcelona, pero nos cuesta que vean que tenemos que tener instrumentos para trabajar allí no muy distintos de los que tienen que tener en esos barrios, ¿no? Bien, un inciso. Yo estaba con mi anécdota del ARI de Palencia, llego, me encuentro a la gente muy contenta y me cuentan, con los ascensores, evidentemente están las personas mayores muy contentas, eso ya se sabe. Me cuentan el caso de un matrimonio de 80 años, jubilados, con un nivel económico bajísimo, con un nivel cultural muy bajo, que se levantaban en su casa por la mañana, a las 8 de la mañana, a 8 grados. Bien. Y como el nivel cultural era el que era, pues no es que les pareciera mal, es que les parecía normal, porque estamos en Castilla. Castilla hace mucho frío. O sea, estamos en ese nivel. Ni siquiera, es decir, podemos tener derechos sin no saber que los tenemos. Yo no sé, yo me levanté 8 grados en el colegio mayor cuando tenía 18 años y os digo que te duele la nariz si te despiertas con la... Pero claro, tenía 18 años. Con 80 años yo creo que después de trabajar toda la vida te mereces otra cosa. Bueno, con una inversión muy baratita, porque claro, la ventaja que tenemos, esto nos lo dicen los del Mediterráneo, dice, oye, lo del 30% de aumento de... Claro, nosotros lo tenemos muy fácil, porque parto de una casa que entra la niebla sin abrir la ventana. Con nada, esa gente se levanta a 18 grados, que con 80 años, pues yo creo que te lo mereces. Bueno, rentabilidad social de acuerdo, pero al mismo tiempo ellos estaban muy contentos, pero había un señor allí que estaba más contento todavía, que era el constructor. Cosa que me sorprendió, porque dije, hombre, esto sé que tiene una rentabilidad un poco acotadita, porque el ayuntamiento no, lo ha llevado muy bien. Dice, ya, pero mira, está cayendo la que está cayendo. Hablábamos antes, decía Juan, del número de empresas que en España han desaparecido en el sector de la construcción. Valencia se lleva su gota aparte. Dice, quedamos los que quedamos. Y de los que quedamos, yo tengo un montón de obras de rehabilitación en los barrios periféricos. ¿Sabes por qué? Por la cola del pan. La cola del pan. Esta gente, ya puedes hacer leyes, campañas. El nivel de información en determinado estrato social es la cola del pan. Y de repente hay comunidades de vecinos, estoy haciendo pequeñas obras, estoy sobreviviendo. Me gustaría que fueran más y no solo esa empresa, pero esa es la pequeña realidad de la anécdota. Estas son, bueno, las nuevas fronteras, creo yo, de la rehabilitación, la eficiencia energética. Voy a saltar a la conclusión para no saltarme por estar un poquito más largo. Y me voy al final y simplemente pues esta pequeña conclusión. Luego empezaba rehabilitación, regeneración, renovación, para actuar a tiempo antes de que los problemas urbanos que tenemos sean peores. Eso es un problema político. Para dar una nueva solución, una vía de salida al sector de la construcción, es un problema económico y generar empleo. Que haya más, yo no lo discuto, pero esta creo que es una. Y desde un concepto de recuperación de lo que tenemos, pues para aprovechar lo existente y gestionar los recursos escasos. Estamos en un momento, yo creo, bastante trascendental. Como digo, el paso de que esto haya que hacerlo con dinero público, en inversión pública, no lo discuto, pero también digo, ayer tuve una presentación con mis compañeros de las capitales de Castilla y León que han gestionado esos ARIs,
Hay actuaciones ejemplares, esta de Burgos yo creo que es bastante ejemplar, pero no va a poder nunca el Ayuntamiento de Burgos, ni con la ayuda nuestra, ni de la Comunidad Autónoma, ni del Estado, abordar todo el trabajo que tiene por delante de rehabilitación y regeneración. Si no conseguimos hacerlo atractivo para la inversión privada y rentable, tengo que decir rentable, pues realmente no conseguiremos hacer normal lo que hasta ahora puede ser ejemplar, pero es excepcional. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿nos cambiamos? Continúa. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como siempre, pues dar las gracias, por supuesto, a Manuel Lozano y a todo el equipo de la consejería, pues en primer lugar por la organización de este evento que lleva tantos años y que tanto éxito tiene y tanta aceptación tiene, y por supuesto pues por la invitación que nos han realizado al Gobierno de Castilla-La Mancha, al que, bueno, pues aquí como director general de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial pues represento, y os voy a contar brevemente pues cuáles habéis conocido de primera mano de Ángela de la Cruz, pues la planificación que este plan de vivienda ha realizado el Ministerio, y el desarrollo que va a tener en varias de las comunidades autónomas lo vais a conocer de nuestra mano. Y en primer lugar, como ha comentado Manuel, por mi de formación profesional de ingeniero, pues me gustan mucho los datos, y os voy a ofrecer pues varios datos, muchos datos sobre la vivienda, sobre el número de vivienda que se han construido en estas décadas en nuestras comunidades, porque yo creo que da una idea de que al hablar de rehabilitación pues no se está hablando, como en algún caso he oído con algún empresario, de un modelo, digamos, transitorio hasta que de nuevo la construcción de vivienda nueva pues vuelva. Yo creo que no se trata de nada de eso, o sea, se trata realmente, con los datos que vamos a ver y con los que estos datos ya estaban, en muchos casos son en el año 2008, 2009, ya estaban encima de la mesa de todas las administraciones, y yo creo que son datos que nos tienen que hacer reflexionar sobre que un país no se puede permitir tener un parque de vivienda edificado y prácticamente abandonado, sin ningún tipo de atención, y centrar todos los recursos en la construcción de vivienda nueva. Entonces, yo creo que este plan de vivienda, que como estamos viendo está centrado en la rehabilitación, sería el plan que se debería de haber puesto en marcha en el año 2008, en el quinto plan de vivienda, y como no se hizo, pues lógicamente ahora, y como suele ocurrir también en España, siempre andamos tarde con respecto a los países europeos, siempre andamos teniendo que recuperar mayor diferencia y con un punto de partida peor. Bueno, y yo espero que por lo menos como también en España hemos demostrado en muchas ocasiones, pues esas diferencias somos capaces de disminuirlas y de, más rápido que otros países, pues asimilar conceptos y asimilar ideas que sin duda en otras ocasiones pues no se hace. Bueno, vamos a ofrecer esta serie de datos. Por comentar un poco, pues el parque de vivienda, como han comentado la subdirectora del Ministerio de España, es de 25 millones de viviendas. En la última década, voy a ofrecer los datos de la década 2001-2011, se incrementó en 4 millones, prácticamente un 20%. En mi comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que bueno, abajo os ofrezco unos datos en comparación con Extremadura, pues tenemos 2.100.000 habitantes, una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado pues prácticamente similar. En nuestro caso tenemos 919 municipios frente a los 388 de Extremadura, 7 mayores de 50.000 habitantes, 34, o sea, una esquema pues bastante similar, y yo creo que nos da idea de una comparación pues que muchos de los problemas que vamos a ver son parecidos y en otros diferentes. Retomando la exposición, pues este parque de viviendas, en primer lugar hay que aclarar que en esta década estuvo aparejado a un crecimiento de población en todo nuestro país. O sea, en España se pasó en esta década de los 40 millones de habitantes a los 47 millones. Esto quiere decir que sí que había una necesidad de mayor número de viviendas, y que buena parte de este crecimiento, que a día de hoy nos parece tan exagerado, pues buena parte de ese crecimiento sí tenía razón de ser. Aquí, si analizamos los datos del crecimiento de hogares en esa década con el crecimiento de viviendas, pues llevamos a diferencias entre comunidades autónomas, y que nos da idea de también el trabajo que van a tener esas comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid
es la comunidad donde mayor número de hogares se creó en relación con el número de viviendas. Es decir, se crearon 595.000 hogares frente a 416.000 viviendas. O sea, se construyeron más se crearon más hogares, más familias, más núcleos familiares que viviendas. Esto nos da idea de los excesos que pueda haber ahora. Sin embargo, la comunidad con la relación inversa, pues es la Comunidad de Andalucía, donde se crearon 670.000 hogares frente a la construcción de 822.000 viviendas. Pues, lógicamente, son datos que llevan a la reflexión de qué ha pasado y lógicamente, qué situación está pasando ahora. Por haceros una idea, pues en Extremadura, en esa década, el número de hogares aumentó en 58.000 unidades y el número de viviendas en 74.000. Una relación también mayor de viviendas que de hogares creados. En Castilla-La Mancha, por supuesto, también se cumple esa relación. De hecho, yo creo que somos la comunidad que encabezamos prácticamente todos los rankings negativos de crecimiento de viviendas en esta década. Tenemos un parque de 1.200.000 viviendas, un incremento de un 26% de ese parque. Creció el número de hogares en 177.000 hogares frente a los 258.000 viviendas. Somos la tercera comunidad autónoma en crecimiento porcentual, pero en números absolutos en cuanto a nuestra población, pues sin duda, por eso digo que encabezamos estos números negativos. Por provincias, los mayores aumentos relativos se han dado en Almería, seguidas de Guadalajara y de Toledo, con más del 35% del crecimiento del parque de vivienda en esta década. Y por municipios mayores de 2.000 habitantes, pues también el mayor aumento nacional se produce en Lleves, en Guadalajara, muy cerquita de Madrid, que multiplicó por 25 su número de viviendas y de ellas el 60% actualmente están vacías. Y dentro de los 20 municipios con más viviendas vacías en todo el país, 7 son de la provincia de Toledo. El dato del parque de vivienda de Extremadura, como os he comentado anteriormente, aquí ya sí observamos alguna diferencia, y es que mientras que en esta década creció en 74.000 viviendas un 13%, sin embargo, como os comentaba, en Castilla-La Mancha creció en un 26%. Esto, lógicamente, pues ha originado un gran número de viviendas vacías. O sea, en España somos el país de la Unión Europea con bastante diferencia, con mayor número de viviendas vacías, en total un 14%, 3.400.000. En Castilla-La Mancha estamos en un 16,3 viviendas, 202.000, y en Extremadura pues tenéis números similares, 16,2%, con aproximadamente 105.000 viviendas. En cuanto a datos de viviendas nuevas vacías, de las viviendas nuevas que no han llegado ni a venderse ni a estar ocupadas, en España hablamos de 580.000, en Castilla-La Mancha de 48.000. La distribución por provincias pues la podéis ver. Y en Extremadura, aquí sí que tenéis un dato más positivo, ya que realmente el parque de viviendas nuevas vacías pues es mucho menor, prácticamente no creo que sea significativo, lo que da idea de que bueno, por lo menos no ocurre como en nuestra comunidad, que tenemos un gran problema pues por la cantidad de viviendas que se han construido, que están vacías y que con los datos que tenemos en la mano, casi de necesidades de viviendas en esos lugares, pues prácticamente no... va a ser difícil que sean absorbidas a corto plazo por el mercado. Junto a este crecimiento y esta construcción de vivienda desorbitada, hablamos cifras del 20, del 25% en 10 años, de forma paralela, pues prácticamente se produjo un abandono del parque de viviendas que ya existía, que iba envejeciendo y que prácticamente iba quedando abandonado. Igual Ángela de la Cruz nos está hablando de este parque de vivienda de más de 30 años o de más de 50 años, construido sin ninguna norma técnica energética y que, por supuesto, presenta grandes deficiencias. Estaríamos hablando pues, de un parque de más de 50 años, prácticamente del 53%, de 5 millones de viviendas. En Castilla-La Mancha los datos que tenemos son que viviendas construidas anteriores a 1980 es prácticamente el 50% del parque, 624.000. Esto, lógicamente, nos va a dar pues unas grandes oportunidades de rehabilitación. Además, por los diferentes estudios que hay, todos estos datos son estudios generalmente del Ministerio, que lógicamente tiene mayores medios que las comunidades autónomas y mayores posibilidades pues, para realizar estos estudios y ofrecernos estos datos. En Castilla-La Mancha, este parque de viviendas, que es calificado como ruinoso, malo o deficiente, pues sube a 94.000, un 9,6% del total. Por ejemplo, en Extremadura se habla de 57.900 viviendas, un 10% del parque. Sin accesibilidad, que son las viviendas en edificios mayores de 4 plantas sin ascensor. En Castilla-La Mancha estamos en 80.459 unidades. En España se habla, por ejemplo, de 4 millones de viviendas. Y en Extremadura de 40.000, el 35% del parque edificado.
Y como viviendas construidas, por ejemplo, sin ningún dato de calefacción, sin ningún tipo de calefacción, en Castilla-La Mancha estamos en 209.000 viviendas. En España se habla de un parque de 7.350.000 viviendas. Aquí, lógicamente, también hay que tener en cuenta que no todas las viviendas pues, están en Castilla-León o Castilla-La Mancha y que hay muchas de esas viviendas que realmente no lo necesitan. Y en Extremadura, por ejemplo, el dato es de 290.000 viviendas, un 79%, me imagino también, porque aquí las condiciones climáticas pues, pueden ser un poquito mejores que las que tenemos en Castilla. En cuanto a la situación energética, por hacer ofrecer unos breves datos que nos puedan hacer una idea, que ha hablado también Ángela, como decía, pues el parque de viviendas europeo es responsable del 40% del consumo de energía y el 36% de emisiones de CO2. Esto hace que estas actuaciones de rehabilitación sean un sector estratégico para la Unión Europea como para los países miembros. En particular, España pues, tiene una gran dependencia energética del exterior, se habla que en torno al 77% y que es, por supuesto, una de las más altas de la Unión Europea, y ello origina unos costes superiores a 60.000 millones de euros. Con lo cual vemos que también es un objetivo estratégico desde el punto de vista energético la rehabilitación de viviendas para nuestro país, lo cual nos da pistas de que la Unión Europea va a destinar grandes fondos para rehabilitación de viviendas a través de sus diferentes programas. Y ya estamos viendo que España también está destinando grandes cantidades de dinero en este plan de vivienda, en buena parte originado por estas necesidades de rehabilitación y por estas necesidades de disminuir el consumo energético en nuestro país. En Castilla-La Mancha, además, se da la circunstancia en los datos que han salido hace poco pues de consumo de energía y de lo que supone ese consumo de energía en relación con los ingresos anuales, pues que también prácticamente encabezamos muchos de esos datos negativos en lo que se ha dado a llamar como pobreza energética o vamos, la relación entre lo que supone a las familias el gasto en energía y los ingresos que tienen. Pues también encabezamos en el porcentaje en gasto de energía doméstica respecto a ingresos anuales, pues España se ha pasado del 2007 al 2012, se ha pasado del 4 al 6%. En Castilla-La Mancha estamos en el 10%, siendo la comunidad autónoma con mayor porcentaje que supone a nuestras familias. Hablamos del 35% del porcentaje de hogares con gastos en energía doméstica por encima del 10% de sus ingresos. Y en cuanto a los hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura cálida durante los meses fríos, por comunidades autónomas en los años del 2007 al 2012 se ha pasado del 13 al 17% y en Castilla-La Mancha al 22%. Con todos estos datos, pues yo creo que nos dan idea de cuáles son nuestras líneas de actuación y, en particular, con un estudio más detallado de las características de nuestro parque residencial, vemos que existen dos bloques claros. En primer lugar, serían las viviendas individuales en los municipios inferiores a 5.000 habitantes, que prácticamente supone el 50% del todo el parque residencial. Lógicamente, como ha comentado Ángela, a nivel de todo el Estado, pues las viviendas colectivas y plurifamiliares es donde se va a centrar las líneas de actuación del Ministerio y por donde van a ir dirigidas estas ayudas. Sin embargo, nosotros vemos que en nuestra comunidad autónoma las viviendas individuales son un parque muy importante que no podemos dejar abandonado. Y que es el principal porcentaje de viviendas que tenemos y al cual, por supuesto, os voy a explicar a continuación que vamos a dirigir nuestras ayudas autonómicas. Y el segundo grupo en importancia del parque residencial de viviendas son las plurifamiliares construidas entre 1940 y 1980, es un 20% de todo el parque, localizadas en municipios mayores de 50.000 habitantes, que es donde estamos hablando pues, de esas carencias por no existir normativa técnica en esos años y que es donde mayores ventajas se van a obtener en eficiencia energética, en accesibilidad y en otros parámetros de las actuaciones de rehabilitación. Bueno, con todo este panorama de datos que os he ofrecido y que bueno, querían ir un poco enfocados a que realmente la rehabilitación pues, no es ni un capricho, ni una ocurrencia, ni una idea que ha tenido nadie ni de las comunidades autónomas ni del Ministerio, sino que realmente es algo estratégico para la Unión Europea, nos está avisando de ello el Estado y los que tenemos responsabilidades en la Administración en materia de vivienda. Se ha diseñado este plan, en concreto en nuestra comunidad autónoma. Para que os hagáis una idea, pues estamos hablando de un importe total de 70 millones de euros, entre la participación del Estado, 32 millones, y la participación de la comunidad en las diferentes líneas. Y os paso a explicar en qué consisten
las ayudas autonómicas de este plan de vivienda. Nosotros hemos apostado por las ayudas al alquiler, en esta línea de ayudas que supongo que conocéis, que se habla del 40% de la renta, con alquiler de 500 a 600 euros. Pues la comunidad autónoma ha apostado por esta línea de ayuda, pues duplicando las cantidades que se han establecido con el Ministerio en el convenio de financiación. La comunidad autónoma ya tuvo una orden de ayudas en 2013 de 3 millones de euros y en este año 2014 también hemos sacado otra orden de ayudas para el alquiler que suponía la prórroga de las anteriores y 3 millones de euros en nuevas ayudas. Nuestro plan de vivienda autonómico también se va a centrar en la rehabilitación individual de vivienda, que como os decía anteriormente, pues supone el 60% del parque edificado, con la siguiente perspectiva. Os lo voy a explicar adelante. Únicamente comentaros, en 2013 la Comunidad Autónoma también sacó ya una orden de rehabilitación de viviendas en las áreas de rehabilitación integral que todavía estaban vigentes, fue de 3,3 millones de euros. Y en este año 2014 hemos sacado también una orden de convocatoria en junio, pues para ayudas de rehabilitación y mejora energética en viviendas individuales y que ha acabado pues, con fecha el 15 de octubre. La tercera parte de a donde van destinados los fondos de la comunidad autónoma es también a duplicar el importe de las ayudas del informe de evaluación de edificios, que el Estado establece una ayuda por vivienda de 20 euros y la comunidad autónoma ofrece otros 20 euros para que sea más interesante. Bueno, el marco normativo con el que se ha desarrollado, pues se aprobó el Real Decreto, la ley que ha comentado Ángela de la Cruz, se aprobó el convenio de financiación y a continuación publicamos el Decreto 71/2014 el 24 de julio, mediante el cual todos los programas ya están vigentes en nuestra comunidad autónoma. Y os paso a comentar estas ayudas y estos programas en concreto, lo que supone de suplemento de las ayudas autonómicas respecto a las ayudas del Estado. En concreto, en el informe de evaluación de edificios, como os comentaba, pues de los 20 euros por vivienda que ofrece el Estado, la comunidad ofrece otros 20 euros por vivienda. Y en la línea de rehabilitación edificatoria lo hemos establecido de la siguiente manera. Hemos llamado línea 1 a la línea dirigida a los edificios de tipología residencial colectiva que cuentan con la financiación estatal, y la línea 2 será aquella línea para la rehabilitación de viviendas en zonas privativas de las viviendas particulares y en edificios de una sola vivienda, que contarán con la financiación exclusiva, de tal forma que un edificio de viviendas puede optar tanto a las dos líneas de ayudas. En los espacios comunes la ayuda vendrá por la financiación estatal y en los espacios privativos vendrá por la financiación autonómica, y en aquellas viviendas aisladas o viviendas de una sola planta, o edificios de una sola vivienda, pues podrán solicitar la ayuda con los mismos conceptos y con las mismas directrices que ha establecido el Estado con la financiación autonómica. Para la línea 1 que os comentaba, la de edificación, pues se pide el informe de evaluación del edificio. En la línea 2, lógicamente, se pide la certificación energética y un informe técnico pues, que acredite pues, las mínimas exigencias de habitabilidad y seguridad del Código Técnico de Edificación. Los beneficiarios pues, de la línea 1, por supuesto, son comunidades de propietarios, lo que establece el Ministerio, agrupaciones de comunidades de propietarios, y para la línea 2, la autonómica, serán los propietarios o arrendatarios de vivienda cuyos ingresos no superen 6,5 veces el IPREN. Y la cuantía de las ayudas, pues de la línea 1, la que establece el Estado, pues lógicamente como es para el resto de comunidades, se puede llegar hasta 11.000 euros por vivienda, divididas entre 2.000 euros en la línea de conservación, 2.000 euros en la de calidad y sostenibilidad energética y 4.000 euros en la de accesibilidad. Y en la línea 2 de viviendas individuales hemos establecido pues, 1.000 euros en los conceptos relacionados con la conservación, 1.000 euros en calidad y sostenibilidad y 1.500 euros en los relacionados con la accesibilidad, de forma que se puede acceder, como he comentado anteriormente, a las ayudas de la línea 1 y de la línea 2, pudiendo llegar a 14.000 euros y suponiendo pues, del 35 al 50% del coste total de la obra. Y por último, os quería comentar pues un poco cuál es nuestra experiencia en rehabilitación. Más que no ha sido nuestra experiencia directa, porque llevamos pues, 3 años en el Gobierno, sí hemos podido ver pues aquellas áreas de rehabilitación integral, tanto del 4º como del 5º plan de vivienda, que se habían puesto en marcha, pues hemos podido ver cómo han ido acabando y sí por lo menos podemos sacar algunas conclusiones.
Vemos que en la línea del cuarto plan del 2005 al 2008 pues era una línea que nació muy ambiciosa, bueno, entre comillas, en cuanto pues, se hablaba de 200 o 600 objetivos o viviendas a rehabilitar en cada ciudad. Al final aquello vemos que no tuvo muy poco éxito, se rehabilitaron muy pocas viviendas. Esto hizo que en el siguiente plan de vivienda, en el 2008-2012, estos convenios que se firmaron entre ciudades, comunidad autónoma y Estado eran mucho más moderados. Se hablaba de rehabilitar entre 40 a 60 objetivos, o sea, viviendas por cada ciudad. Se introdujeron los convenios de oficinas de gestión que lógicamente tuvieron diverso éxito, pero que sí se gastaron. Lógicamente se da la paradoja de que en todos los ARIs los convenios de estas oficinas de gestión, que eran pues, que los ayuntamientos contrataban unos técnicos para ofrecer asesoramiento, tramitaciones de ayudas, pues lógicamente eso sí que se producía el 100% del gasto y, sin embargo, pues los objetivos de rehabilitación, que podían ser en muchos casos modestos, de 30 o 40 viviendas, pues apenas tenía ninguna actividad. Sobre las áreas de rehabilitación que han tenido éxito, en nuestra conclusión, nosotros podemos haber gestionado, o podemos haber heredado unos 30 ARIs. Estimamos que el 25% podemos considerar que han tenido éxito y sobre todo es donde los ayuntamientos pues, han tenido una gran iniciativa y lo han visto como una gran oportunidad en sus ciudades. Lógicamente, el respaldo del resto de las administraciones se da, en este caso se va a dar tanto del Estado como de la comunidad autónoma, con las líneas de financiación que hemos hablado, y es importante esta participación por parte de los ayuntamientos, no solamente financiera, sino sobre todo de carga técnica y de carga de concienciar a sus ciudadanos de lo importante. Lo que comentaba Ángel Marinero anteriormente de esas difusiones en la cola del pan, pues de la panadería, pues realmente es que es así. Y los ayuntamientos sabemos que los ciudadanos no es lo mismo lo que le vaya a decir su concejal o su alcalde que lo que oigan en televisión o vean por ahí. Vemos que los ARIs han tenido éxito, sobre todo en ciudades con valores patrimoniales y que obtienen beneficios pues del turismo, porque lógicamente ahí los ayuntamientos sí que se vuelcan y sí que lo ven como un retorno a corto plazo. Por ejemplo, pongo los casos pues, de Sigüenza y de Molina de Aragón, que están en Guadalajara y que son ciudades que viven del turismo y que lógicamente, además de los aspectos de eficiencia energética, de los aspectos de accesibilidad y del resto de aspectos, pues también tienen el de los beneficios que les aporta el turismo en sus ciudades. Y también quería destacar pues, las experiencias en rehabilitación que se pueden extraer tanto de las actuaciones del Consorcio de Toledo como el de Cuenca, fundamentalmente el de Toledo, que se creó en el año 2001 y que desde entonces está dedicado pues, a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico de Toledo. Está participado tanto por las 4 administraciones, el Estado, la Comunidad, Diputación y Ayuntamiento, y se ha desarrollado con gran éxito. Desde entonces, este año, para que os hagáis una idea, pues se han rehabilitado 60 expedientes, tanto de vivienda individual como viviendas colectivas, con 500.000 euros en ayudas. Y lo que nos debe de dar reflexionar este consorcio, yo creo que lo importante que ha tenido pues, esa larga trayectoria en rehabilitación, en seguir una misma línea y en ofrecer tanto a los que viven en esas viviendas como a los que viven en esos barrios, como a los empresarios, como a los técnicos, pues cuál es la línea de actuación que deben de seguir, cómo es la rehabilitación que deben de hacer. Pues el llevar tantos años trabajando en esta línea yo creo que es lo que está haciendo que vaya teniendo éxito y nos debe de dar unas pistas a las administraciones de cómo actuar. Por eso, bueno, yo he sacado algunas claves como vemos ahí, de cuáles pueden ser estas claves para que la rehabilitación tenga éxito. Lógicamente, que no se fijen horizontes a corto plazo, que no pensemos que esto va a ser pues cuestión ni de 2 años ni de 3 años, sino que creemos que de hecho, cuanto antes el Estado debía de apostar claramente por estas mismas políticas pues hasta el año 2020, pues para tener unos escenarios de mayor certeza. O sea, lógicamente, muchas de estas actuaciones son complejas y bueno, el marco del año 2016 pues es un marco que prácticamente no daría tiempo a desarrollar alguna de estas actuaciones de alguna entidad. Por supuesto que haya una participación activa de los ayuntamientos y eso es muy importante. Los 2 niveles de la administración, digamos, superiores, yo creo que están muy implicados en la rehabilitación, ven claramente sus ventajas, y el tercer nivel de la administración, el que está más cercano a los ayuntamientos, creo que es importante que se implique.
Esto hará pues, esta participación conjunta de todas las administraciones y, sobre todo, el orientar al mercado de la construcción, a los propietarios, a las empresas, pues de que la rehabilitación no es ningún capricho ni ninguna idea de ningún político que esté en un momento dado, sino que son los datos que tenemos nos orientan a estas políticas. Las comparaciones con la Unión Europea nos dan datos suficientes de que este debe ser el camino que debemos de seguir en nuestro país. Y, por último, lógicamente, en el momento inicial de empezar estos planes, pues la difusión y la concienciación en toda la sociedad, porque no olvidemos que, lógicamente, son los particulares los que deben de poner una gran parte de la financiación y de la parte económica para rehabilitar estas viviendas. Por ofrecer un dato que cuando lo vi pues me resultó muy interesante, en Alemania, que tiene básicamente el doble de población y de parque de viviendas que España, se rehabilitan 400.000 viviendas al año. Esto trasladado a nuestro país y al peso, por ejemplo, que tiene Castilla-La Mancha, supondría rehabilitar 9.000 viviendas al año. Y teniendo en cuenta este parque que hablábamos anterior a 1980, que hablamos de 600.000 viviendas, o sea, nos llevaría a hacernos una idea de que necesitaríamos 64 años para rehabilitar ese parque de viviendas, que hablamos que es del 50% del parque de viviendas. O sea, yo creo que son cifras que nos dan ideas de que la rehabilitación tiene mucho campo de actuación, tiene mucho camino por hacer y únicamente con llegar, bueno, únicamente, o sea, con compararnos con Alemania, que lógicamente desde hace muchos años realizan una política constante y actuaciones constantes en materia de rehabilitación, o sea, solamente llegar a ese nivel pues supondría datos de mucha importancia y que yo creo que nos dan idea de que la rehabilitación es el presente de este plan de vivienda y que va a ser el futuro en los próximos años en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas. ¿Vale? Pues nada más. Muy bien. Pues muchas gracias, Isidro, por tu intervención. Y a continuación pues toma la palabra José Antonio Acosta Morales. Buenos días. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a la Consejería de Fomento por la organización de este evento. Agradecer la invitación a la Comunidad de Madrid, que represento encantado. Y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por vuestra presencia. Como soy el último de la intervención en esta mesa, no les quiero agotar, no les quiero cansar, voy a intentar ser breve. También lo que siento es que no tengo unas diapositivas para poder ilustrar la exposición, porque prácticamente me enteré antes de ayer que tenía que venir aquí, que por cierto vengo encantado de compartir mi experiencia con todos vosotros y a su vez la vuestra conmigo mismo también, ¿no? Entonces, bueno, tengo unas notas, yo creo que voy a ser breve, pero quiero darles notas que considero importantes para ahora de reflexionar sobre las políticas de rehabilitación, si han sido no acertadas, que hemos hecho en la Comunidad de Madrid, cuál es el escenario actual que tenemos en la Comunidad de Madrid y cuál es el escenario futuro, lo que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid y lo que pienso personalmente, ¿no? Estamos hablando de políticas de rehabilitación, suelo asistir a muchos foros, prácticamente a todos los que me invitan, y cuando hablamos de política de rehabilitación, muchas veces pensamos que es suficiente con dar una subvención. Pensamos que la política de rehabilitación es dar una subvención. Y eso no es todo. La política de rehabilitación tiene que tener desde mi punto de vista, tres ejes fundamentales. Uno, efectivamente, pueden ser las subvenciones, y deben ser, pero realmente son los planes de vivienda, planes de rehabilitación, los que van a dar seguridad jurídica, los que van a dar esa seguridad y van a dar esa cultura para la rehabilitación. Por tanto, el primer eje son los planes. Y los planes se instrumentan en normas, reales decretos, Real Decreto estatal, decretos autonómicos u ordenanzas municipales en los tres niveles. Los tres niveles de administración tenemos competencias concurrentes, no competitivas, pero sí concurrentes, unos más y otros menos. Digo unos más, las comunidades autónomas tienen plenas competencias, el Estado no tiene, pero tiene la pasta, tiene el dinero y por tanto puede regular perfectamente, y bien lo ha explicado también Ángela, ¿no? Por tanto, es importante que sepamos cuál es el objetivo de cada uno de los planes que perseguimos. Es importante también saber que las políticas de rehabilitación desde el Estado nacen en el año 1980 con el primer Real Decreto y en el 82 es cuando realmente se regula la rehabilitación, pero siempre al socaire detrás de la vivienda de obra nueva. La rehabilitación siempre ha sido el último capítulo, normalmente se le ha dedicado
ahora es importante, relevante, pero desde el año 80 que se crean las políticas de vivienda, siempre ha sido, y rehabilitación, es decir, siempre ha estado detrás de la vivienda. Pero bueno, los que creemos en la rehabilitación, pues por lo menos estábamos ahí, aprovechamos esas sinergias de la vivienda, de nueva construcción, para ir metiendo codos en las políticas de vivienda. La Comunidad de Madrid tiene por primera vez, crea una política de rehabilitación, por tanto, un decreto de incentivo y fomento a la rehabilitación en el año 1992. Para la Comunidad de Madrid es un hito este año, porque es la primera vez que regulamos un decreto, que tratamos la rehabilitación de una manera con un sesgo importante, y es dar un vuelco a la rehabilitación integrada. Por primera vez se contempla la rehabilitación desde el punto de vista urbano, de conjunto urbano, no desde el punto de vista aislado. Por tanto, desde el año 92 tenemos en la Comunidad de Madrid 3 instrumentos normativos: Real Decreto, un decreto autonómico, y también el Ayuntamiento de Madrid, con su ordenanza municipal, también ha dado ayudas. ¿Qué es lo que nos ha faltado o que ahora hemos conseguido con el tiempo? Os digo que las políticas de vivienda o rehabilitación, en un primer estadio, solamente parece que con crear un Real Decreto, publicarlo, era suficiente, y no es así. Es importante, para que tenga un éxito la política de rehabilitación, que haya instrumentos de gestión. Si no hay un instrumento de gestión que viabilicen y hagan eficaces estas ayudas, de nada sirven. Uno de los problemas que percibe el ciudadano es que las ayudas no las ve cercanas, a veces están muy lejos o están en poblaciones que les cuesta mucho llegar hasta ahí. Por tanto, la obligación de la Administración es acercarnos al ciudadano, y que estas normas, para los juristas nos puede parecer muy bien hechas, muy redactadas, pero el ciudadano a veces no las entiende. Entonces, es importante que tengamos instrumentos de gestión, como son oficinas de rehabilitación, que la Comunidad de Madrid hasta hace poco ha tenido 6 oficinas de ámbito supramunicipal, oficinas donde los técnicos se desplazan a los distintos ayuntamientos, a los barrios, a las asociaciones de vecinos para fomentar la rehabilitación. También, en este momento, sé que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha el agente rehabilitador. Es una figura importantísima que va a servir para dinamizar y para crear ese caldo de cultivo que tanto necesita, y sobre todo que el ciudadano perciba como algo propio. Y el tercer eje fundamental de las políticas de rehabilitación, como lo veo yo, es la coordinación institucional. Uno de los problemas que hemos tenido antaño es que cada administración, en base a sus competencias, regulaba y se olvidaba que hay otros que también tienen competencias concomitantes o concurrentes, y a veces había una cierta descoordinación administrativa. Bueno, pues eso ya se ha resuelto gracias a los convenios interadministrativos. Ya se firman convenios con el Estado, comunidades autónomas y también ayuntamientos, para que vayamos todos en la misma línea y coordinados. Y además, ahora estamos poniendo en práctica en la Comunidad de Madrid también convenios de colaboración público-privada, también con los privados. Es importante que los privados y los agentes rehabilitadores tomen conciencia de que la rehabilitación ha dejado de ser cosa pública para ser cosa de todos, cosa también de los privados. Eso en cuanto a estas ideas que quería dar en cuanto a política de rehabilitación. En cuanto a las... yo creo también que las políticas de rehabilitación han tenido distintas fases o distintas etapas. Una primera etapa que contemplaba la rehabilitación desde el punto de vista aislado, disperso, donde lo importante era el edificio, rehabilitar el edificio, conservar el edificio, pero se olvidaba el entorno urbano. Esta etapa yo creo que oscila entre los años 80 hasta el 90, más o menos 92, década del 92, es la primera etapa que sirvió para empezar a crear conciencia. Para mí es importante el año 92, que es cuando se firman los primeros convenios de áreas de rehabilitación integral, famosas ARIs. A partir del año 92 hasta el 2012, 2010, en la Comunidad de Madrid se han suscrito o se han declarado más de 140 áreas, 140, que traducido en viviendas son unas 150.000 viviendas que se han declarado en los últimos años. Por tanto, gracias a este decreto autonómico del 92, se declararon la mayor parte de las áreas de rehabilitación, y continuaron los decretos posteriores, que son cuatrienales, han continuado con la misma línea de acción, que es subvencionar de forma compatible para las áreas de rehabilitación con el Estado, de tal manera que podía un sujeto que vive en un área de rehabilitación podía tener subvenciones de hasta un 60%. Con este incentivo hemos tenido bastante éxito en las áreas de rehabilitación, porque además hemos creado figuras ad hoc de gestión. Aparte de las oficinas, hemos creado entidades gestoras. La entidad gestora, para mí, creo que ha sido un éxito de las áreas de rehabilitación. Por ejemplo, el barrio de Lavapiés se han rehabilitado prácticamente 7.000 viviendas, más del 80%. Barrios como Caño Roto, que son entornos urbanos en la periferia de Madrid, con más de 3.000 viviendas, el 80% se han rehabilitado.
gracias a que hemos creado figuras, entidades gestoras, donde participan también los privados. Es una especie de consorcio que hemos creado precisamente para conseguir ese éxito. Y la verdad que, bueno, que ahí, en ese sentido, creo que ha sido muy completa esta política de rehabilitación de la Comunidad de Madrid, puesto que hemos tocado estos 3 apartados. ¿Cuál es nuestro horizonte, nuestro parque actual en este momento, parque de viviendas? En la Comunidad de Madrid tenemos 2.400.000 viviendas, casi 2,5 millones, de los cuales más de un 20% tienen serios problemas estructurales, funcionales y de habitabilidad. Y además, es decir, que esto traducido significaría 430.000 viviendas, sería el horizonte que tenemos que plantear. 430.000 viviendas que no tienen adecuación funcional, ni estructural, ni de habitabilidad, y además no tienen ascensor tampoco, y son ineficientes energéticamente. Es decir, planteamos de casi medio millón de viviendas en la Comunidad de Madrid, que es nuestro nicho, nuestro nicho de trabajo también para las empresas y para el reto para las administraciones, para los privados, afrontar estas 430.000 y casi sin recursos. Y ahora les explicaré qué medida vamos a tomar. No digo casi sin recursos porque hasta hace poco teníamos solvencia, teníamos crédito, teníamos presupuesto para financiar estas operaciones de rehabilitación con cargo a la Comunidad de Madrid, que se solapaban con el Estado y el Ayuntamiento, pero en este momento, y ya les diré brevemente, no tenemos subvenciones propias, nos estamos planteando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el fomento de la rehabilitación sin subvenciones, pero tras el primer disgusto que me llevé cuando me dicen mis responsables, olvídate de la subvención, después de ese disgusto digo, va a haber vida después de la subvención, seguro, y nos ponemos a pensar y nos ingeniamos y me salen números, salen las cuentas, que es lo más importante. Es decir, que no todo es dinero, que efectivamente es necesario, pero no podemos tampoco deprimirnos porque hay muchas posibilidades. También felicito a mis compañeros de mesa que de momento siguen todavía teniendo subvenciones, lo cual me parece fabuloso porque yo soy uno de los defensores de la rehabilitación, pero no todo se hace con subvención, eso también lo quiero dejar claro. El mercado de la rehabilitación en Europa supone entre un 40 y 45%, es decir, prácticamente estamos en ratio de 50% entre construcción, nueva construcción y rehabilitación. En España apenas llegamos, esto lo sabéis perfectamente, sobre todo los que trabajáis en el sector, que no llega ni al 26%. Entonces, el reto es importantísimo. En la Comunidad de Madrid superamos el 26% gracias a las últimas políticas y hemos llegado casi al 30%, rozamos el 30-35% de inversión de rehabilitación con respecto a la nueva planta. ¿Qué hemos hecho en la Comunidad de Madrid? Pues en los últimos años, en los últimos 8 años, hemos rehabilitado y subvencionado una media de 8.500 viviendas al año, 8.500 subvencionadas, y hemos declarado una media de 17.000 viviendas en áreas de rehabilitación. Esto, una media por año en los últimos 2 legislaturas, 8 años anteriores. Por tanto, hemos declarado 91 áreas de rehabilitación, que son 90.000 viviendas, eso en 8 años, para que veáis el esfuerzo que ha hecho esta comunidad autónoma en esta materia, y solo en rehabilitación, no hablo de dispersa, porque dispersa probablemente es la mitad más o menos de lo que hacemos con respecto a las áreas de rehabilitación. La inversión que hemos ido manejando son 1.750 millones de euros con privados y también con subvención pública. La subvención media que ha ido tramitando la Comunidad de Madrid en los últimos 8 años, con cargo a nuestros presupuestos, han sido de casi 35 millones de euros al año como media, más los otros 40 o 45 millones que hemos ido gestionando de fondos estatales. Y además hemos tenido un plan de accesibilidad, un plan de ascensores, porque una de las ha querido poner el acento en este gobierno, la Comunidad de Madrid, en la accesibilidad de las personas mayores que a veces están secuestrados en sus edificios, y hemos hecho un esfuerzo importantísimo habiendo subvencionado más de 2.468 ascensores en los últimos 5 años, de los cuales la mayor parte han tenido una subvención de 50.000 euros por instalación, prácticamente el 70% del coste, y esto en época de vacas gordas, ¿no? Ahora en vacas flacas, tras el 2012, una ley que aprueba la Asamblea de la Comunidad de Madrid de restricciones presupuestarias, de armonización, de agilización y también, sobre todo, de racionalización del gasto. Nos vemos obligados a cumplir con el déficit y hemos tenido, pues cuando hay que ajustar déficit, las subvenciones siempre son las damnificadas, son las que a donde van siempre, también es evidente que tiene que tomar la decisión, lo hace porque piensa que hay otros sectores muchísimo más importantes y otras obligaciones. Bueno, pues en los últimos años, el año pasado, hemos pasado de dar 50.000 euros a 15.000 y aún así
la gente está contenta. Es decir, que es cierto que se le da 50.000, pues todo el mundo encantado, pero entiende el ciudadano que la Administración no tiene recursos para tanto. La Comunidad de Madrid tiene un parque enorme y hemos tenido que reducir hasta 15.000. En este momento estamos dando subvención de 15.000 euros por ascensor. Son un poco los ejes que estamos dando o las acciones de la Comunidad de Madrid. También no quisiera pasar por alto un tema que me parece muy importante, porque ya les he dicho que aunque no tengamos en este momento o no podamos gestionar, pues no tenemos presupuesto para la rehabilitación, como quiera que soy un defensor de la rehabilitación y sobre todo de la subvención como elemento dinamizador, Ángela ya lo ha comentado, por eso no voy más deprisa, pero es muy importante que sepamos que la rehabilitación es rentable desde el punto de vista económico. Estamos hablando de subvenciones productivas, no subvenciones ociosas. Las subvenciones productivas tienen efectos retornos y multiplicadores. Esto es importante cuando se estigmatiza, por momentos de recesión económica, se estigmatiza a la subvención, porque parece que es un regalo, que no lo es, sino que para mí es importantísimo como elemento dinamizador y por los efectos multiplicadores que genera la actividad económica y por los efectos de retorno, porque además retorna a la propia administración ese dinero que adelanta y luego vía impuestos vuelve a recaudar, por tanto es rentable económicamente. Por tanto es como un préstamo que da la administración y luego es que a veces no nos damos cuenta realmente que a generar actividad económica se generan impuestos y esos impuestos revierten, retornan a la administración. Lo ha dicho bien Ángela, aunque yo he puesto ejemplos, tengo algún ejemplo, incluso he calculado de qué recauda cada administración, también lo he calculado y si queréis os lo digo también, ¿no? Es importante también que sepamos que la rehabilitación es una actividad intensivamente generadora de empleo. Es decir, que otra de las cuestiones más importantes es que la rehabilitación genera del subsector que más empleo genera. Las estadísticas hablan de entre 50 y 56 empleos directos por cada millón de euros invertido, más indirectos puede ser el doble. Es decir, que es importantísimo en una época de recesión económica, porque además es un instrumento de política económica anticíclica, ¿no? En cuanto al efecto multiplicador, pues simplemente deciros que con datos reales que he sacado yo con mis datos de los últimos años, he dicho que en los últimos 7 años hemos invertido a nivel público y privado casi 1.800.000 euros, lo cual traducido a 56 más o menos puestos de trabajo, pues en los últimos años se han creado en Madrid 120.000 puestos de trabajo con esta inversión. Además, de cada euro que invierte una administración, por ejemplo la Comunidad de Madrid, que es la que yo represento, significa que van a invertir 2 euros más la administración municipal y la administración estatal. Por tanto, de cada euro que invierte una administración son 3 públicos, pero es que además se generan otros 3 más privados. Eso genera un retorno, que bien ha dicho Ángela, de un 90%, yo creo que incluso más, pero bueno, pongamos el 90%, lo cual significa que es rentable, al margen de la rentabilidad social, de la rentabilidad cultural, de la rentabilidad arquitectónica, de que mejoran las condiciones de nuestros ciudadanos, al margen de todas estas rentabilidades que todos, sociales, culturales, también es económicamente también es rentable. Y yo he hecho un cálculo con datos de los últimos años y para la administración más rentable es para el Estado. El Estado retorna al Estado de cada euro que invierte, retorna 1,18 € más, porque es la que genera más impuestos. Estamos hablando del IVA, impuestos a sociedades, cuestiones de seguridad social. De cada euro que invierte el Estado, pues al Estado le retorna el euro y 18 céntimos más. A la Comunidad de Madrid, que también he hecho el cálculo con datos míos reales, pues retorna casi el 20%. No retorna todo, pero estamos hablando de que se generan puestos de trabajo, que eso al fin y al cabo es también un retorno para la Administración, para el Estado y para todos los ciudadanos. Y en el cálculo que he hecho yo, el Ayuntamiento de Madrid es el que menos retorna, pero porque el Ayuntamiento de Madrid, dentro de sus ordenanzas, no cobra impuestos para favorecer la rehabilitación, pues tiene secciones de tasas, licencias, por tanto, como no tiene, ha hecho una labor en ese sentido importantísima de incentivo, es decir, no va a dar más subvenciones, pero tampoco va a cobrar tasas, licencias, lo cual no retorna, pero le interesa mucho más porque el parque de se rehabilita y por tanto mejora las condiciones de vida de los ciudadanos. Por tanto, yo soy un defensor de la subvención, sí, y lo demuestro con estos datos, pero aún así también le puedo demostrar que es rentable sin subvención también. Y hemos hecho todos nuestros estudios y en este momento la Comunidad de Madrid lo que está haciendo en este momento, en primer lugar, es poner en práctica el plan estatal, el Real Decreto 233,
que por cierto aún no hemos firmado, pero estamos a punto de firmar. Estamos en negociación con el Estado para firmar la bilateral con el Estado para poner en funcionamiento este plan. Ya tenemos nuestra orden de base reguladora, preparar nuestras convocatorias. Como os he dicho antes, desgraciadamente no vamos a tener subvención paralela o compatible, vamos a gestionar el Estado, las subvenciones del Estado, tal cual está el Real Decreto, lo vamos a aplicar en esta comunidad autónoma. Pero estamos pensando en nuevas líneas de actuación. Como he dicho antes, hay una tercera fase que no les he hablado, que es la del presente y futuro, que es lo que llamamos rehabilitación sostenible o ecológica o rehabilitación energética. Es uno de los retos que tenemos que afrontar. La Directiva 2020 de la Unión Europea ya nos está obligando y nos dice que en los próximos años tenemos que reducir emisiones de CO2 de un 20% como mínimo. El objetivo es llegar al 30% y reducir esa dependencia que tenemos energética o en exterior. La Comunidad de Madrid, el año 2012, firmó un convenio en este tema para la energética para mí ha sido pionero y ha sido también importantísimo este convenio, que por cierto todavía ha finalizado y desgraciadamente este año no lo vamos a poder gestionar, pero el éxito fue tremendo, ¿no? Y firmamos como ejemplo de colaboración pública-privada, firmamos con Andimac, que es la Asociación de Empresarios, de Empresas, de Servicios, de empresas de materiales aislantes en el sector de la construcción. Con este convenio pusimos en marcha una idea, y es que para agilizar los procedimientos administrativos y adelgazar la burocracia, consideramos que con este convenio encomendamos la gestión a Andimac, a esta asociación, para que ellos gestionaran esas subvenciones y descontaran de la factura del instalador, descontaran la subvención, de tal manera que nos ahorramos burocracia. La subvención estaba entre 22 o 35% en función del grado de resistencia térmica, ¿no? Fue un éxito esta operación, sobre todo también porque demostramos que se puede ser ágil la subvención. Tampoco había ciertas dudas sobre si iban a repercutir los costes y esa subvención se la iban a descontar los constructores o los empresarios del sector, y los datos que tengo me demuestran que no ha sido así. Es decir, que se han beneficiado más de 2.000 viviendas en la Comunidad de Madrid. Son actuaciones que llaman Plan Renove de Fachadas, un convenio para el aislamiento térmico de fachadas, fundamentalmente, y cubiertas. Se han rehabilitado 2.000 viviendas en menos de un año y medio. Y la subvención media ha sido de 4.000, del coste medio 4.500 euros de repercusión por vivienda, y más de 1.050, 1.100 euros de subvención por cada vivienda. Y lo más importante es que todo se ha hecho en un año y medio prácticamente, en colaboración con los privados, con la administración de fincas y con los usuarios, con las comunidades de propietarios. Es una línea de trabajo que creo que es buena, es una experiencia buena, y creo que deberíamos seguir en esta línea. Y la última es ¿qué vamos a hacer la Comunidad de Madrid para la rehabilitación energética? Si no tengo subvención, ¿qué vamos a hacer? Que a lo mejor dentro de 2 años tenemos subvenciones otra vez, ¿no? Pero de momento en nuestro escenario no hay subvenciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues he hecho una serie de trabajos en la Comunidad de Madrid, dentro de la Dirección General de Vivienda, para demostrar que se puede rehabilitar sin subvenciones públicas. Me he reunido con los agentes del sector, con promotores, con constructores, administradores de fincas y con todos los agentes, diciendo: señores, nos vamos a enfrentar a un nuevo escenario y tenemos que decir con honestidad que no tenemos recursos. La Comunidad de Madrid no tiene recursos en este caso para rehabilitación, y les escucho y me dicen: a mí me da igual la subvención siempre y cuando tenga financiación. Luego me dan la pista, ¿no? Casi todos me dicen lo mismo. Lo que más les importa es la financiación, porque la subvención muchas veces llega tarde. A veces una subvención tarda 1 año, 2 años, y soy responsable de subvenciones y a veces tardamos. Y no es que me guste, pero lo tengo que reconocer, a veces tardamos, porque los recursos pues a veces están pintados en el presupuesto, pero luego no hay tesorería, y tardan, y muchas veces el ciudadano se cabrea, se enfada, y dice: bueno, si me da la subvención dentro de 2 o 3 años ya no la quiero, cuando ya me llega, ya he hecho la obra, yo no necesito. Entonces ahí me dicen: bueno, si no hay subvención no me importa, pero por lo menos quiero financiación. Bueno, pues trabajamos en esa línea. Me pongo a estudiar qué hacen nuestros socios europeos, y hemos puesto como ejemplo Alemania, y lo voy a poner también, e Inglaterra.
Pero antes yo hago una hipótesis de una actuación de eficiencia energética de un edificio de 20 viviendas con un coste de unos 100.000 euros. Tras una entrada de 25.000 euros, resulta que la cuota saldría a 100 euros de cuota de cuota de obras y de cuota energética. Bueno, pues con 50 euros prácticamente que se ahorran con las actuaciones de eficiencia energética de aislamiento, pues queda reducido a 50. Quiero decir con ello que en 7 años, pagando 50 euros, la comunidad de propietarios ha pagado la obra y no le ha costado prácticamente nada. Es decir, con los ahorros energéticos se han amortizado las obras. Entonces, con este ejemplo veo claro que si hay financiación y somos ágiles y eficaces, pues sería una opción rentable para las empresas, para la administración, que se ahorra la burocracia, y sobre todo también para el ciudadano, que realmente lo que queremos es que no trasladarle, si no hay una subvención, no trasladarle el problema a ellos, simplemente decir, no se preocupe, que esa subvención de forma indirecta se la voy a dar de otra manera, con préstamos blandos. Entonces nuestro trabajo en este momento es negociar con bancos, porque la línea de trabajo está por ahí. Veo lo que ocurre en Alemania, y en Alemania no hay tampoco subvenciones, pero hay una financiación a un tipo de interés por debajo del 2%. Claro, si yo ya quisiera yo también para mí esto, entonces me sobraría subvención si tengo una financiación al 1 o al 2%, ¿no? No como ahora que vas a un banco y te dan al 7, al 8, al 9, a pesar de los tipos de interés que están, del Banco Central Europeo. Bien, pues el modelo alemán es el banco estatal. El banco estatal tiene convenios con bancos privados y llegan a un convenio de financiar al 2% a las comunidades de propietarios y a los agentes, al 2%. De tal manera que con este sistema no echan en falta la subvención. En Alemania funciona perfectamente y con este sistema. Es el Banco Central que provisiona fondos a los bancos privados. El modelo inglés es un modelo distinto, conocido como Green Deal, que son empresas, o sea, es más privado, o sea, la financiación no es a través de bancos, sino a través de empresas. Son empresas, servicios energéticos fundamentalmente, y estas empresas dan servicios completos a las comunidades de propietarios. Ellos asumen riesgo y ventura. Entonces, ellos tienen ya su propia financiación, porque los bancos les financian a esas empresas de servicios energéticos o de rehabilitación. Ellos asumen riesgo y ventura, y el compromiso es no subir la cuota que tengan, o sea, hacer un diagnóstico, un análisis, y con la cuota que están pagando amortizan las obras con la reducción o con la minoración de la factura energética. Estos son los dos modelos que existen en Europa y en el que se está inspirando la Comunidad de Madrid, y vamos a apostar por ello. Estamos en fase de análisis, en fase de estudio. Personalmente me he reunido ya con el ICO, como provisionador de fondos, con el Instituto de Crédito Oficial y con entidades financieras. En principio estamos sondeando, es decir, estamos hablando qué os parece, estáis dispuestos, qué garantías queréis. Es decir, estamos ahora en una fase de estudio para proponer, no sé si a corto plazo, no sé cuánto va a tardar, pero estamos en esa fase de estudio y ver si es viable. Entonces, en principio, con todos los que me he reunido, con todos los que nos hemos reunido desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, pues en principio las entidades financieras están dispuestas, solo quieren garantías, y no tanto garantías hipotecarias ni garantías fiduciarias, son garantías administrativas lo que más nos piden. Estamos ahí peleando por un tipo de interés muy, muy bajito. El ICO va a provisionar fondos a un tipo de interés muy bajo, y luego también estamos ahora con la línea de colaboración público-privada, es decir, que también vamos a firmar convenios con empresas de servicios energéticos, con ANER, con empresas de rehabilitación, y con todos aquellos agentes privados que quieran sumarse a este reto y a este nuevo proyecto. Como digo, esto es, de momento, son análisis, estudio, que comparto con vosotros, pero que no está todavía cerrado, está abierto como nueva línea de trabajo, con un horizonte de restricción presupuestaria, que a lo mejor en pocos años vuelven a sonar o vuelven a venir vacas gordas, y seguimos con las políticas de subvenciones, no creo que tan espléndidas como años atrás, pero creo que la actuación, como he dicho antes, como es rentable, probablemente continuará, y sobre todo luchar por la financiación, lo más importante es la financiación. Si las comunidades de propietarios y las empresas, servicios energéticos, empresas de rehabilitación tienen financiación y la administración, nuestra obligación es conseguir que los bancos financien, la rehabilitación será un éxito en los próximos años y empezaremos a crear empleo y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.